Apocalipsis 3:1. Y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es la carta más triste de las 7 a una iglesia que en un momento dado caminó muy bien, pero ahora Cristo les dice que tienen solo una reputación de que están vivas, pero su realidad es que están muertas. Las personas, no nos olvidemos que la iglesia es compuesta por personas. Y acá lo que está hablando el Señor es que es simplemente una iglesia con apariencia. Yo me imaginaba la reacción de los oyentes a la carta. ¿Se imaginan? Como veíamos el ejercicio de la semana antes pasada, estamos sentados en la iglesia y viene este mensaje dado por Cristo mismo, escrito por el apóstol Juan, que ellos eran una iglesia muerta. ¿Te imaginas los hermanos ahí sentados? Les dicen que la iglesia donde ellos se congregan está muerta. A veces los hombres dicen cosas de nosotros, ¿no? Y de la iglesia, que nos molestan, nos hieren, nos ofenden. Pero cuando las palabras vienen de Dios, eso es otra cosa. No es lo mismo que una persona diga que tú no eres un buen cristiano, porque Dios nos conoce. Pero si Dios te dice que tú no lo eres, ¿qué puedes decir ante eso? Junto con la iglesia de la Odisea, la iglesia de Sardis y la Odisea son las dos iglesias del conjunto de 7 iglesias a las cuales Dios les reprochó más fuertemente. Hay algunos rasgos que distinguían a la iglesia y a la ciudad en Sardis en general. Sardis era una ciudad donde la gente era muy próspera, era gente muy rica, tenían muchos bienes. La iglesia de Sardis nunca sufrió persecución. Todas las iglesias, ya sabemos, fueron perseguidas, menos la iglesia de Sardis en el primer siglo. Imagínense, al saber que todas las otras iglesias eran perseguidas y la iglesia de Sardis no, es muy probable que ellos se relajaran en su relación con Dios. Se diluyó el mensaje, se mezcló, y como consecuencia no había poder espiritual por medio de la palabra de Dios, porque no había palabra de Dios. La gente iba a la iglesia en Sardis, escuchaban el mensaje, lo encontraban entretenido, divertido. Los inconversos venían a la iglesia, no se incomodaban en lo absoluto. Era una iglesia muerta. Por ende, cada persona que entraba a esa iglesia era imposible que naciera de nuevo. Podríamos catalogar esta iglesia como hoy podemos ver en muchas iglesias que parecen clubes sociales, donde se habla de la vida, de los quehaceres, menos de Cristo. Y esta iglesia estaba llena de personas que se creían cristianas, pero no habían nacido de nuevo. Jesús les dice que están muertos espiritualmente. La palabra Sardis en el griego significa el remanente o los que escaparon. Esta ciudad fue construida a las faldas de un monte llamado Témolo, que servía de protección natural ante los enemigos. Yo ahí traje una foto para que ustedes entiendan más o menos. Esta ciudad estaba sobre esas montañas. Y esta ciudad estaba rodeada de acantilados naturales, laderas casi verticales, ¿no? Muy altos, lo que hacía impenetrable a la ciudad. O sea, Sardis estaba naturalmente protegida. Y a la ciudad le cruzaba un río que le llamaron Porta Oro,
porque este río arrastraba muchas pepitas de oro y la gente iba, sacaba ahí las piedritas, movía un poco y sacaban oro. Entonces toda la gente en Sardis tenía acceso al oro. Todos podían llegar a ser incluso ricos. Además, esta ciudad, muy rica por el oro que traía este río, era conocida por la producción de lana. Es más, se cree que en esta ciudad fue donde se inició o se inventó esto de poder teñir las lanas. Entonces eran muy famosos porque ellos tenían lanas de todos los colores. Y sus habitantes entonces, al ser ricos y al ser gente muy entendida en muchos aspectos, eran envidiados, por decirlo de algún modo, por habitantes de otros pueblos. Y esto permitió o forjó un corazón arrogante en estas personas. Eran arrogantes, soberbios, lo más probable por sus riquezas. Y como la ciudad estaba cercada naturalmente por montes, ellos se sentían seguros e impenetrables. Los habitantes de Sardis se sentían resguardados por sus laderas y libres de cualquier opresión externa. Pero esta ciudad tenía un punto débil, una pequeña cañada o lugar alto de difícil acceso, vertical, y pensaron que nadie jamás podría subir por ahí. Y la ciudad y los guardias, al ver la imposibilidad de ser atacados, descansaron en eso y dejaron de preocuparse. Dijeron, por aquí no entra nadie. Pero en el año 546 antes de Cristo, el rey Ciro de Persia se dio cuenta de que existía estas laderas poco vigiladas, un punto donde los guardias no ponían atención, y envió a ágiles escaladores y escalaron la cañada casi vertical, se metieron a la ciudad, abrieron las puertas de la ciudad, se metió el ejército persa y conquistaron la ciudad. Qué gran lección. Por el punto débil donde nadie vigilaba o donde dejaron de vigilar, fueron conquistados sorpresivamente. Ellos confiaron en su sabiduría, en sus riquezas, su intelecto, en su cobertura natural, pero por su punto débil fue donde el enemigo le conquistó. Eso le pasó a Sardis como ciudad. Luego en el año 17 después de Cristo vino un gran terremoto sorpresivo que destruyó la ciudad. Pero ellos tenían tanto dinero que se cree que en 10 años o 12 años volvieron a reconstruir la ciudad por completo. Y en esta reconstrucción ellos levantaron altares y templos para una diosa llamada Demeter, que era la madre de los dioses. También para Artemisa o Cibeles. Todos estos eran cultos idolátricos que incluían inmoralidad sexual y perversiones. Y junto a los habitantes arrogantes e inmorales, en medio de ellos estaba la iglesia. La Biblia nos muestra que esta iglesia estaba muerta, en una decadencia espiritual terrible. ¿Se imaginan si esta iglesia no tenía espíritu o no estaba viva espiritualmente? ¿Cómo estaban los congregantes? Si el mundo era arrogante, ¿cómo se cree usted que estaban los congregantes de la iglesia en Sardis? Si el mundo solo pensaba en las cosas materiales, ¿cómo cree usted que estaban los de la iglesia en Sardis? Totalmente contaminados por el sistema del mundo. Apocalipsis 3:1, ya entendiendo un poco el contexto histórico, dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Ya sabemos que esto se refiere al pastor. Escribe al que preside, al que dirige la iglesia, al responsable de la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Y aquí Jesucristo comienza hablando acerca del número 7, que es un número completo que habla de perfección. Y sin duda, el hecho de que diga el que tiene los 7 espíritus de Dios, está haciendo una alusión al Espíritu Santo Todopoderoso, el único capaz de impartir vida al que está muerto espiritualmente. Solo el Espíritu Santo puede dar vida al que está muerto. ¿Sí sabía usted eso? ¿Y si lo cree? Así pasó con nosotros. Estábamos muertos, dice la Biblia, en nuestros delitos, en nuestros pecados, en nuestra vana manera de vivir. Y Cristo en su gracia nos dio su Espíritu Santo para que tengamos vida. Y dice la Biblia que tengamos vida abundante. El Espíritu Santo de Dios, es más, fue descrito en Isaías 11:2 que el portador de este Espíritu, el Espíritu de Dios, era el Mesías. Mire, búsquelo conmigo, Isaías 11:2, y no deje ahí Apocalipsis 3. Ahí deje una marquita y vámonos a Isaías 11:2. Y en Isaías 11:2 hace
alusión a los 7 espíritus de Dios, o 7 características del Espíritu Santo, que es más correcto decirlo. Por eso en Apocalipsis 3:1, como dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios, y cuando vemos en Isaías 11:2, vemos que se cumple esa palabra. Dice Isaías 11:2, y reposará sobre él, sobre Jesús, el Mesías, el Espíritu de Jehová. Número 1, Espíritu de Jehová. Habla del Espíritu de Jehová porque no es un falso espíritu o un espíritu engañador. Ni siquiera es un espíritu de hombre. Dice el Espíritu de Jehová, la verdad de Dios. Primero. Segundo, espíritu de sabiduría. Tercero, y de inteligencia. Cuarto, espíritu de consejo. Quinto, y de poder. Espíritu de conocimiento. Sexto, y de temor de Jehová. 7. Al descrito en Isaías 11:2, dice Jesús, Él es el que escribe. Al que dijeron que vendría, que vino, que murió, resucitó y hoy está a la diestra del Padre, Él escribe. Por eso dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios, el que habla, quien envía el mensaje, dice, tiene los 7 espíritus de Dios, la plenitud del conocimiento de Dios, quien fue prometido y vino y hoy está a la diestra de Dios. Cristo mismo es el que escribe. Dice ahí las 7 estrellas, dice esto. Los habitantes de Sardis creían que ellos eran guiados por las estrellas, las constelaciones, que marcaban su destino. Las constelaciones les predecían el futuro. Entonces Cristo aquí les dice, el creador de las estrellas, el que en verdad guía al hombre, dice esto. Qué interesante, ¿no? Cómo Cristo nos da a entender a través de la carta cómo tocar el corazón de estos hombres, cómo darse a entender que Él, siendo Dios, es quien les habla. No es un hombre, no es Juan. Por eso mucha gente diluye la palabra de Dios, siempre diciendo que la palabra de Dios fue escrita por hombres. Sin duda hombres la escribieron, pero fue inspirada por Dios. Por eso la palabra de Dios da vida al hombre. Porque si hubiera sido una palabra netamente de hombres, no da vida. Puedes incluso cuestionarla. Y eso hace el mundo. El mundo cuestiona la palabra de Dios. Por eso no pueden vivir por medio de la palabra. Porque para poder vivir por medio de la palabra de Dios hay que creer y obedecer la palabra de Dios. Cristo dice, yo tengo todo el control. El único que tiene el destino de las personas en sus manos soy yo. Asimismo hace una alusión a las 7 iglesias. ¿Quién es dueño de su iglesia? Las 7 estrellas. ¿Quién tiene la autoridad y quién puede ordenar su iglesia? Dice esto. Yo conozco tus obras, yo sé lo que haces, lo que piensas, quién eres. Pero a mí se me hace increíble que no nombra ninguna. Fíjense, yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Solo tienen una buena reputación, pero nada más que eso. Tienen nombre de que vives, pero estás muerto. Aparentemente esta iglesia en algún momento creció y generó buena reputación, pero se quedó en una buena reputación. Lo que predecía la iglesia era solo su buena reputación. Llegó un momento donde se terminó la vida en la iglesia, murió la iglesia y solo estaba siendo sostenida por su reputación. Lo que hizo famosa Sardis en el mundo fue el pasado. La ciudad de Sardis tuvo asimismo una gran reputación. Sardis, una ciudad extraordinaria, y lo mismo pasaba en la iglesia. Lo único que sostenía la iglesia y sostenía la ciudad era su reputación pasada y no su presente. Es increíble cuando hablamos con ex cristianos, ¿no? ¿Se ha escuchado ese término? Que dicen, no, yo predicaba en la iglesia. Y ahí lo ves con su vinito en la mano, ¿no? No, yo predicaba en la iglesia. Fíjense, ¿qué es lo que le importa a él? Su reputación, lo anterior, lo que hizo. Eso es lo que piensa que guía su vida, pero su presente. ¿Quién puede decir que está vivo si su presente está lejos de Dios? Qué triste, ¿no? Mucha gente solo piensa en lo que hizo. Como Sardis, era una gran ciudad por lo que fue, no por lo que era. La iglesia en Sardis tenía exactamente la misma reputación, famosa por lo que fue, no por lo que era. Ahora que hay algo muy impresionante, porque los escritos históricos indican que el pastor de la iglesia de Sardis en este tiempo se llamaba Sósimo. Y el nombre Sósimo en griego significa el que vive. Ahora, si se entiende, el pastor de la iglesia y la iglesia, ¿cómo estaban? Muertos. ¿Pero cómo se llamaba el pastor? El que vive. Entonces la iglesia estaba llena de muertos, pero la gente creía que estaba
viva. Tienes nombre de que vives, dice el texto, pero estás muerto. Ahora se entiende mucho mejor. Ahora una pregunta. ¿Es posible, miren cómo voy a hacer, es posible que un pastor que ministra una iglesia no haya nacido de nuevo? ¿Existirán pastores no nacidos de nuevo? ¿Qué creen? Aquí está la respuesta. ¿Cómo se llama el pastor de Sardis? El que vive. ¿Pero cómo estaba? Ay, hoy hay iglesias donde hay pastores por los cuales no se ha orado públicamente. Hay pastores autoimpuestos. Hay pastores que no le rinden cuentas a nadie. Pastores que no se dejan guiar por nadie. Nadie los supervisa. Nadie los regula. Nadie regula sus doctrinas, sus enseñanzas. Absolutamente nada. Ellos dicen que son guiados por Dios. Y sin duda un pastor debe de ser guiado por Dios. Pero un hombre que no tiene regulación, su corazón le va a guiar más que el Espíritu de Dios. Dios nos llama a estar bajo regulación, a todos. Por eso la Biblia incluso habla de las autoridades, que nosotros debemos de respetar a las autoridades, porque son puestas, ¿por quién dice la Biblia? Por Dios. Por eso hay muchos pastores hoy sósimos, creen que viven. Y también hay muchos cristianos sósimos. No se cambia el nombre todavía, sósimos, que parece que están vivos, pero en realidad están muertos. Hacen ruido, hablan mucho, pero están muertos. Imagínense cómo están estas iglesias. Parecen vivas, pero en verdad están muertas. Una iglesia muere cuando deja de lado la palabra de Dios. Cuando dejan de predicar la palabra de Dios y comienzan a enseñar aspectos para caerle bien a las personas. Hay hombres que ajustan el mensaje para hacer sentir bien a los congregantes. Esta iglesia comenzó a morir porque dejaron de lado la palabra de Dios y comenzaron a introducir ideologías del mundo en ella. Fíjense, es importante entender que a la verdadera iglesia el mundo siempre la ha perseguido, siempre. Un verdadero cristiano siempre será criticado. Una verdadera iglesia siempre será criticada. Un verdadero cristiano siempre será ofendido. Y esta es la realidad. Para el mundo, la iglesia es opuesta a sus ideales. El mundo no congenia con la iglesia. Las personas sin Dios no les gusta la iglesia. Solo porque vienen y los critican, se sienten mal moralmente, se ven confrontados. Pero Sardis había muerto. Una iglesia muerta. La persecución no fue un problema en Sardis. ¿Y por qué no fue perseguida la iglesia de Sardis? Pues ¿quién persigue a un muerto? El mundo, el sistema del mundo y las personas del mundo no tenían nada contra la iglesia de Sardis. Les caían bien los de Sardis. Les eran simpáticos, aceptables, les dejaron en paz. Sentían que los hermanos de Sardis eran buena onda. Los únicos cristianos buena onda que conozco, los de Sardis. Los únicos cristianos a los que yo acepto, los de Sardis. Pero fíjense cuál era la causa de que el mundo aceptara a los de Sardis. Estaban muertos. Ahora hay dos causas principales donde la iglesia muere. Y en Occidente, en nuestro continente, donde nosotros vivimos, la iglesia ha muerto porque ha permitido dos grandes infecciones. Primero, el liberalismo, donde la palabra deja de ser infalible, donde la gente ve la palabra de Dios con lentes humanos. Las personas no se sujetan a la autoridad de la palabra de Dios, menos a las autoridades de la iglesia. Sienten que no es necesario ser confrontados por el pecado y consideran que sus ideas, sus posturas, sus ideologías son más importantes que la palabra de Dios. Consideran que sus pensamientos son mejores opciones y más sabios que lo que la Biblia dice. El liberalismo, dejan la palabra de Dios y adquieren ideologías. Y segundo, la mundanalidad, donde la iglesia se vuelve atractiva para el mundo porque no somos tan diferentes. Es más, hay iglesias que dicen, ¿qué podemos hacer para que llamemos la atención de la gente? Y realizan actividades, acciones sociales para hacerse atractiva a las personas. Las personas del mundo consideran a estos cristianos no tan distintos.
Es más, que pueden comulgar con ellos. Pero incluso hay otro extremo de cristianos muertos que han infectado incluso a los sin Cristo. Y hay gente en el mundo que ve a los cristianos ser tan mal cristianos que ellos consideran no serlo. Porque dicen, yo para ser como el evangélico ese mi vecino, estoy mejor que él. Me comporto mejor que él, hablo mejor que él, vivo mejor que él. Somos tan inconsecuentes y hay personas tan inconsecuentes que las personas en verdad consideran que el cristianismo está peor que el mundo. Imagínate, la gente en el mundo vive sin Dios, sin vida, pero miran a la iglesia y ¿cómo la consideran? Muerta. Hoy la iglesia no se diferencia mucho del mundo. Muchos lugares donde la realidad es que son tan atrayentes para los inconversos que estos van, se congregan, pero nunca son confrontados, nunca nacen de nuevo y viven muertos. Porque es una vida natural, pero espiritualmente están muertos. Sósimo, el que vive, el pastor de la iglesia de Sardis, no nació de nuevo. Imagínense sus predicaciones. ¿De qué hubiera hablado, me imagino yo, si no tenía nada del Espíritu Santo en su interior? Tal vez sus conferencias nada más emocionaban a los congregantes, ¿no? Como hacen muchos. Gente que siente bonito en la iglesia, o que van a la iglesia a sentir algo, pero no hay ni un cambio. A lo mejor habló de prosperidad y la gente se sentía muy bendecida y él decía oro. En el río había oro, ¿no? Vas a ir al río y encontrarás oro, el Señor te lo... Y ahí iban ellos al río y encontraban oro. ¿Y a qué atribuían esto? A la bendición de Dios. Hay gente que hace negocios truchos y los pastores los orientan a hacerlos y les va bien, porque en realidad no les va bien, pero ellos atribuyen eso a la bendición de Dios. Cosas chuecas y dicen, Dios me bendijo. Chuecas. Como dijo Calvino, el diablo también bendice. Qué fuerte eso, ¿no? A lo mejor hacían congresos, eventos y conciertos para atraer a las personas, pero estaban muertos, sin vida de Cristo en sí mismos, sin nada de Cristo en sus vidas. Los teólogos dicen que Sardis tipifica a los cristianos que dicen que lo son, pero no son cristianos. Muchos piensan que por estar en una iglesia automáticamente son cristianos, pero no es verdad. Yo les comentaba al principio que esta iglesia no fue perseguida y ahora podemos comprender el porqué. Una iglesia guiada por Sósimo, llena de Sósimos y las sillas invadidas de muerte. Tenían nombre de que vivían, pero estaban muertos. Creían vivir espiritualmente, pero estaban muertos. Cuando tú estudias la historia de la iglesia, te das cuenta de que Dios se revela a quien le busca. Y lo único que Dios demanda de nosotros es que le busquemos de corazón, que entendamos el principio bíblico de buscar a Dios. Pero hay muchos hombres hoy, estos sósimos, que tienen cautivas a las personas. Yo he escuchado algunas frases como estas: si no estás en mi iglesia, estás perdido. Yo soy el ungido de Jehová, el siervo de Dios, y si te vas en maldición. Y fíjate que el que se va es porque entiende que ahí están muertos, ¿no? Pero ellos, ¿qué declaran a estas personas? Maldición. Lo más increíble es que el mensaje en estas iglesias carecen de verdadero contenido espiritual. No hay Biblia ahí, solo hay versículos maquillados. Hay puro grito, todo bien rápido, hablan como metralleta, no te da tiempo de pensar. Dicen tantas cosas tan rápido y de tan variados temas que no sabes cuál era el contenido real. Cada quien toma la porción que le conviene sin ser el mensaje de Dios para su vida. Y aquí para muchos hay un error, que vienen de sistemas así. Mira, muchos piensan que venir a la iglesia es tomar una parte del mensaje. Se sientan acá y mientras no escuchen lo que ellos quieren oír, sienten que no es para ellos. Te digo algo, mira, tú no viniste aquí a escuchar una parte del mensaje, tú viniste aquí a escuchar el mensaje. Hoy se cree que los gritos son parte de una unción de Dios, son parte de un mensaje cristiano, pero ¿tendrá relación? Los sósimos son hombres que tienen un espíritu de autoexaltación. Hablan de ellos mismos, solo ellos, y ellos son los que salvan prácticamente a las personas. Estas iglesias muertas hacen un sobreénfasis en lo milagroso. Hablan de sanidades, que Dios te va a sanar, que hará tu milagro, pero la palabra dice que las señales seguirán a los que creen. Fíjate, las señales siguen. La iglesia no sigue señales.
Las señales siguen a la iglesia. Fíjese en esto. En muchos lugares solo se habla de milagros, solo de testimonios. Se pasan el tiempo en la iglesia solo dando buenos deseos a las personas. No hay palabra de Dios, no hay Biblia, solo testimonios de sanidad y de prosperidad. Pero la gente tiene necesidades, por eso que estos lugares están llenos. Por la necesidad de la gente, la oferta de las sanidades y la demanda de la necesidad de la gente. Jesús dijo: muchos me dirán en aquel día, hicimos milagros, pusimos las manos sobre los enfermos y sanaron. ¿Y qué les dijo Jesús? No los conozco, hacedores de maldad. Sin duda no todos los milagros son de Dios. Es más, una característica del anticristo, cuando hemos estudiado Apocalipsis, serán los milagros. El que está muerto espiritualmente enfatiza las señales antes del hacedor de señales. Ponen su corazón en los milagros y no en el hacedor de milagros. Los que viven de esa manera, muertos espiritualmente, poseen un espíritu de control sobre las personas. Porque como no tienen autoridad espiritual, imponen su autoridad. ¿Se acuerdan de Balaam, que estudiamos hace algunas semanas? El nombre significa dueño del pueblo. Él manipulaba con sus adivinaciones. Hoy hay hombres que manipulan a través de palabras o de pseudas palabras de Dios. La frase típica de ellos es: el Señor me dijo. Estos mismos son insubordinados. Los que no han nacido de nuevo y están muertos creyendo estar vivos, son insubordinados. No se someten a nadie, no escuchan a nadie. Son personas que creen tener la verdad absoluta, una revelación de Dios que viene de lo alto, pero ellos están solos espiritualmente. Como no escuchan a nadie ni obedecen a nadie, no tienen apoyo espiritual. No se dejan ordenar ni guiar por nadie. Esta gente pone énfasis en lo material, en tener más, en adquirir más, en la prosperidad de Dios. Sus reuniones parecen desfiles de modas, compiten por quién tiene el mejor auto, más nuevo, más caro, por quién se viste mejor o lo más caro. Se sienten hijos cercanos de Dios por lo que tienen, que Dios les ha dado, porque ahora son, según ellos, sus hijos, o porque Dios les da porque son espirituales, pero en verdad son ignorantes en la palabra de Dios. ¿Dónde está la predicación de la palabra? ¿Dónde está lo que Dios nos ordena? Cuando Dios nos disciplina, cuando nos encamina en la verdad. Una iglesia muerta pone énfasis en sueños, visiones y experiencias místicas, no en la palabra de Dios. Es impresionante ver dos grandes ejemplos: el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, que tuvieron tremendas experiencias sobrenaturales, pero nunca hicieron un sobreénfasis ni en sueños, ni en profecías, ni en visiones. Para ellos lo más importante fue la palabra de Dios. Nosotros como iglesia creemos sin duda en los sueños, las visiones y todo eso, evidentemente. Pero el fruto de quien tiene sueños, el fruto de quien tiene profecía, el fruto de quien tiene ciertos dones, muestra cuando eso es de Dios y cuando no. Los muertos no tienen hambre. Y esta iglesia estaba muerta. A diferencia de una iglesia viva. Mira, una iglesia viva está llena de personas con hambre de la palabra de Dios. El nuevo nacimiento tiene como consecuencia el anhelo por la palabra de Dios. En una iglesia viva las personas quieren dar testimonio público de su fe, iniciando con el bautismo. El bautismo es un testimonio público de mi fe privada y de mi arrepentimiento privado. El arrepentimiento en el nuevo nacido es constante, porque al escuchar la palabra de Dios predicada, el Espíritu que está vivo en su interior le da convicción de pecado y lo mueve al arrepentimiento. Por eso el que nació de nuevo no se arrepintió solo una vez, se arrepiente cada día. Una iglesia viva disfruta de la adoración, sabe que es un tiempo precioso e irrepetible. El adorar a Dios es irrepetible y lo disfrutamos. Una iglesia viva tiene puestos sus ojos en el futuro, no en el pasado. Está anhelante de hacer la voluntad de Dios cada día en su vida. Qué triste esta declaración. Tú crees o dices que estás vivo, pero estás muerto. Pero no todo está perdido. Dice Apocalipsis 3:2: sé vigilante. Esto quiere decir despierta.
Despierta y afirma las otras cosas que están para morir. Ellos habían recibido bien la palabra, pero nunca se arrepintieron. Ni el pastor era salvo, no habían nacido de nuevo. Esto significa que el mero conocimiento intelectual de que Cristo murió y resucitó no te hace salvo. Es por eso que hay un error en la iglesia actual que le llaman la confesión de fe. ¿Te ha oído de eso? Por recibir a Cristo. Muchas personas fuerzan a otros, los forzan a recibir a Cristo, pero no hay una convicción personal ni un arrepentimiento genuino. Es por eso que quien en verdad entiende lo que significa arrepentimiento, entiende que debe de lavar sus pecados en la sangre de Cristo. Pero hay algunos que medio creen, medio oran, son medio humildes, medio saben, medio todo, pero ellos están seguros de que son hijos de Dios. Por eso dice, afirma las otras cosas que están para morir. Sé vigilante, está atento. Dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. El texto dice, lo poco bueno que haces lo haces para ti y para demostrarle a los demás que puedes. Tu motivación y lo que haces solo infla tu ego. Y esto es ineficaz porque lo haces para recibir alabanzas de los hombres. ¿Sabes que yo he aprendido una cosa a través de los años? Quien más alardea es el que menos hace. La Biblia al día de Apocalipsis 3:2 dice, despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Yo les quiero mostrar un ejemplo bíblico respecto a esto, a la gente que alardea, pero a lo que Dios nos guía. Vamos a Mateo 6:5. Dice Mateo 6:5, y cuando ores, no seas como los hipócritas. Ok, ¿a quién llama hipócrita Jesús? Aquí hace una definición de a quién él considera hipócrita. Dice, porque ellos aman, los hipócritas, aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Con qué objetivo? Dice el texto, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Oraban mucho, pero ¿con qué objetivo? ¿Cuál era el anhelo de orar públicamente? Ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? El reconocimiento público. Tú cuando le dices a alguien, hermano, estoy orando por ti, aleluya, el hermano te va a decir, gracias. Esa es tu recompensa. Esa. ¿Qué esperas de Dios? Esa es tu recompensa. En cambio el 6 dice, mas tú cuando ores, quien ha nacido de nuevo, entra en tu aposento. Esta palabra aposento habla de un lugar privado. Es más, se traduce de una palabra muy conocida para nosotros que es closet. Porque muchos solo piensan en un cuarto, una habitación. No, está hablando de un closet, un lugar pequeño, oscuro, donde nadie piensa que estás, donde nadie sabe que estás y donde nadie se le ocurriría encontrarte. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, un lugar donde solo tú oras y no puedes impresionar a nadie. Solo está Dios y tú. ¿A quién puedes impresionar en ese lugar, en un closet? ¿Sabes al único que puedes impresionar? A Dios. Y cerrada la puerta, o sea, no es tan solo meterte al closet, sino que nadie sepa que estás ahí. Ora a tu Padre que está en secreto. ¿Por qué necesitas alardear? ¿Qué necesitas saber lo que hace? ¿Sabes quién necesita saber lo que hace? Dios.
porque Él sabe lo que haces. Pero los demás, ¿te imaginan yo les llamaré, hermano, estoy orando por ti, aleluya, cuídate, amén? ¿Para qué? ¿Sabes lo que me pasa a mí? Mira, a mí me ha pasado que a veces ha puesto Dios personas en mi corazón para orar. El pastor, es obvio, ¿no? Dios tiene que poner personas en mi corazón. ¿Y sabes cuándo veo la respuesta de Dios? Cuando la oración surge efecto. Cuando veo una respuesta. No es necesario. No es necesario alardear ni decir nada. Mira, si tú alardeas de lo que haces en privado, ahí está tu reconocimiento, gracias. Pero Dios dice, ok, tú lo que estás haciendo lo haces para el reconocimiento humano. Sigue haciéndolo y ahí está tu reconocimiento. Ahí está tu recompensa. En cambio dice, el que me busca a mí y el que entiende cómo debe de hacer las cosas, dice, cuando tú ores, entra en tu aposento, un lugar privado, pequeño, cerrado. Dice, y cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dios te dice, no busques el aplauso del hombre, nunca busques el reconocimiento del hombre, no alardees con lo que haces, porque si lo haces, esa es tu recompensa. El reconocimiento de los hombres y no las recompensas de Dios. 7, y el Señor da un tip para los que oran en privado. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Mira, Dios nos dice dos cosas importantes respecto a la oración. Nos dice muchas, pero yo quiero puntualizar dos. Primero, hazlo en silencio, en secreto, tú, y ora. Y segundo, a Dios no lo impresionas con tus palabras. Aunque tires tus palabras en lenguas ahí, no le impresionas. Aunque hables idioma celestial, ¿crees que lo impresionas? Mira, a los hombres sí. Ahí en medio de la reunión, arriba, arriba. Ay, al hermano del lado, este hermano espiritual. O a lo mejor te hacen una oración pública pero Dios, mira lo que Dios te dice, no uses vanas repeticiones, dice, como los gentiles, que piensan que por su palabrería Dios los oye. No, Dios dice que Él escucha nuestro corazón. Eso no es todo, veamos el siguiente ejemplo, el 16. Fíjate que Jesús dio un ejemplo de quién es hipócrita en la oración. Y ahora Jesús también nos da otra vez, dice, cuando ayunéis, no seáis austeros, como ¿quién dice el texto? Como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. O sea, los fariseos ayunaban 2 veces por semana, porque era una norma que ellos tenían al pertenecer a este sistema. Ellos ayunaban el jueves y el lunes. El jueves porque ellos conmemoraban el ascenso de Moisés al Sinaí, y el lunes porque conmemoraban el descenso de Moisés. Entonces todas las semanas, jueves y lunes, ellos ayunaban. Pero ellos, ¿qué hacían los jueves y los lunes? Mire, andaban demacrados, tenían una apariencia miserable y andaban desarreglados para que la gente los admirara por sus ayunos. Dijeran, wow, es un ayunador. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Las alabanzas de los hombres. Dice, pero tú, cuando ayunes, fíjese, unge tu cabeza y lava tu rostro. Acá en el contexto está diciendo, ocúpate de tu vida como cualquier día. Hay una versión que dice, báñate, lávate bien, báñate, aunque sea el día que ayunes, báñate. Báñate. Dice, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a quién. Dice, a tu Padre que está ¿dónde? En secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La oración verdadera de un nacido de nuevo es en secreto para Dios. Y el ayuno es, la apariencia externa no muestra que ayuno, pero mi interior sí muestra a Dios que ayuno. Fíjese, Jesús nos dice en estos dos ejemplos, no sean como los hipócritas, cuando oren y cuando ayunen, háganlo en secreto, para que usted entienda que nadie sepa. No muestres a nadie lo que haces, no alardees de lo que haces, porque si lo haces, ahí tienes tu recompensa. Cuando hagas el bien a alguien,
No hables de tu generosidad. Que nadie lo sepa. Que Dios te recompense. Porque si alguien te aplaude, ya tienes tu recompensa. Fíjese, la diferencia es enorme entre un nacido de nuevo y un no nacido de nuevo en sus actos, su vida. Es evidente, no habla igual, no actúa igual, no vive igual. Cristo, quien ama a su iglesia, en el versículo del capítulo 3, versículo 2 de Apocalipsis, da 5 imperativos demostrándole que no está todo perdido, que ellos pueden arrepentirse y volverse a Él. Apocalipsis 3:2, primero les dice, sé vigilante. Y esto en el griego significa, está atento, ponte en vela, o retoma tu estado de alerta. Hay una versión mucho más fuerte que dice, sal de tu estado de flojera, de tu mediocridad. Eso es lo primero que debe de hacer un nacido de nuevo, ser vigilante. Porque si no hacemos esto primero, no podremos hacer lo que Dios después demanda de nosotros. Acá el texto está diciendo, no podrás hacer el resto si primero no te pones en estado de alerta y sales de tu flojera. Si no despiertas y entiendes lo que estás viviendo. ¿Se acuerdan cómo Sardis fue invadida? Por un sector donde los vigilantes estaban confiados de que la protección natural de la ciudad les cubría. Por ende dejaron de velar por esa zona. Y en un descuido fueron invadidos y derrotados. Esta es una gran lección para nosotros. El cristiano que deja su estado de alerta va a ser invadido por las cosas del mundo. El cristiano que no está alerta en las áreas de su vida o puntos débiles será invadido por las cosas del mundo y llegará un momento donde verá lo malo como bueno, será infectado y afectado por el mundo porque apagaron su radar espiritual. Y ese es el primer llamado que Dios nos hace. Ponte alerta, estamos en tiempos difíciles. Ponte alerta. Hermanos, pongámonos alerta. Hay áreas de nuestra vida donde tenemos puntos débiles. Y te digo algo, a veces apagamos nuestro radar espiritual y ahí estamos. Creemos que ya la armamos como cristianos. Pero fíjate lo que les dice este texto, Jesús a su iglesia. Dicen que están vivos, tienen nombre de que viven, pero están muertos. Sé vigilante. Ponte alerta. Y afirma las otras cosas que están para morir. Aquí no está hablando de personas que van a morir, está hablando de cosas. Afirma las otras cosas que están para morir. Es probable que el estilo de vida fue contaminado, pero había algo que aún quedaba. Lo que queda de pie en la vida, le dice, inspecciónalo. Lo poco que te queda en pie, dice, afírmalo. Como cuando hay un terremoto, hay algunos edificios que se caen de una. Y hay otros que se remecen y se quebrajan. Y hay cimientos buenos aún para reafirmarlos y para levantarlos. Yo nunca me voy a olvidar un edificio después del terremoto del 2010, allá en Irarrázaval. Era un edificio impresionantemente hermoso. Carísimos los departamentos. Vino el terremoto y sacó a la luz sus debilidades. Recuerdo que se metieron los de la televisión al estacionamiento bajo riesgo y vieron cómo estaban quebrados todos los pilares. Y llegó el servicio que fiscaliza esos edificios y dijo, aquí no puede vivir nadie. Y ahí estuvo ese edificio vacío. No sé ahora si estará ocupado o no, pero en ese momento el edificio hermoso por fuera demostró las debilidades de su construcción. Afirma las cosas que están para morir. Afirma lo que queda, lo que aún no se ha muerto, afírmalo, refuérzalo. Dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. El tercer imperativo, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Ellos recibieron sin duda el verdadero evangelio. Y ellos, en este modo, podemos pensar que solo lo recibieron de manera intelectual. Hoy se ha diluido el evangelio y al ser discípulos de Jesús, mucha gente piensa que el levantar las manos, pasar al frente, genera un verdadero arrepentimiento. Y eso no es verdad. Hoy las evidencias de la deserción a la iglesia demuestran que no existe un verdadero arrepentimiento en las personas. Si lo pensamos esto históricamente, las cartas de Pablo ya estaban circulando en las iglesias. Y es probable que ellos escucharon las cartas de Pablo, recibieron algunos maestros enviados por los apóstoles,
o por Pablo mismo, y ellos conocían la verdad de la palabra de Dios. Sabían qué es lo que Dios guiaba a hacer, habían oído los mensajes, las cartas y seguramente también las cartas de los apóstoles. Cristo les dice que se acuerden. No les dice te enviaré otra carta, no dice acuérdate. Trae a la memoria lo que has oído. No tengo nada nuevo que enseñarte. Por eso fíjate, Satanás quiere que nosotros olvidemos las enseñanzas de Dios, los consejos que incluso nosotros hemos dado. Hay muchos cristianos acá que dan consejo a otros, pero cuando ellos se ven confrontados, en vez de recordar el consejo que dieron a otros, caen en peores errores que los que ellos aconsejaron. Yo escuchaba un testimonio de un pastor que dijo que fue un pastor, otro pastor fue con él a pedirle consejo. Le dijo, pastor, ¿sabes qué? Dejé mi casa, abandoné a mi esposa, ya estoy cansado. Le dijo, ¿qué me puedes decir tú? El pastor le dijo, lo único que te puedo decir es que recuerdes lo que tú has aconsejado a otros. ¿Qué le has dicho a otros tú como pastor? ¿Qué le has aconsejado a otros? Dice que el pastor se paró, tomó sus cosas y ¿saben dónde se fue? A su casa. Todos nos sentimos súper cristianos, pero nuestras vidas muestran muchas veces que estamos muertos. Trae a la memoria lo que has oído. Hoy tenemos la ventaja del internet. Tú puedes ver una serie completa y la puedes ver ahí y recordarla, anotarla ahí, ver los textos, ver qué es lo que Dios te habló hace un año atrás. Puedes verlo, hacerlo. Tenemos la ventaja de hacerlo. Trae a la memoria, dice el texto. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, dice, y guárdalo. La palabra guardar, para que se entienda el contexto de guardar la palabra de Dios, en el griego es la palabra tereo, que significa practícalo, aplícalo, vívelo, no lo pierdas de vista. Lo que has oído de la palabra de Dios, vívelo. Mira, ahora hablamos algo muy simple. Cuando ores, hazlo en secreto, no alardees. ¿Sabes lo que demanda ahora Dios de ti? Eso. ¿Se han dado cuenta que hoy en el Facebook a veces aparecen orando por los hermanos? Pon tu petición. Mi pregunta es, ¿quién escucha esas oraciones? ¿La Biblia me dice que Dios las escucha? ¿Qué me dice la Biblia? Porque ahí está su recompensa. 10,000 amén. Amén, amén. Hermanos, pastor, ¿pero qué hay que ocupar las redes? Hey, hermano, cuidado, que no te engañe el enemigo. Que no te engañe el enemigo. Jesús ocupó otras redes para pescar, no las que tú crees. Y pescó abundantemente. No te excuses en cómo el mundo te ha contaminado para hacer creer que es el método de Dios para rescatar a los perdidos hoy. El Señor, dice la Biblia, es el mismo ayer y hoy, y Él no nos necesita. ¿Tú crees que Dios necesita el Facebook para predicar? ¿Tú crees que necesita Instagram? Así se dice, ¿no? Instagram. No nos equivoquemos. Y guárdalo, vívelo, memorízalo, no con el sentido de que la Biblia sea para ti un libro para memorizar, como muchos creen, que solo saberse versículos. Yo conocí a un pastor que predicaba sin Biblia. Y él decía, bueno, vamos a ver, hermanos, lo que dice Ageo 4:1. Ageo 4, ahí sí que está difícil, ¿no? Y el texto dice así, tal, va. Y los hermanos, casi, de verdad casi era merecedor de una ovación por su memoria. Pero su vida no mostraba a Dios. Entonces él, ¿qué hacía? Alardeaba de su conocimiento con las personas. Pero ¿en qué edifica el alarde? Si yo alardeo de lo que sé, ¿en qué edifica el otro? Si no es el Espíritu Santo el que obra.
Por eso la Biblia dice que debemos de guardar su palabra, vivir su palabra. No es un libro solo de memorizar, es un libro que debemos de obedecer y vivir, aplicar las palabras de Dios. Entonces vimos, sé vigilante, afirma lo que aún no se ha muerto, acuérdate de lo que has recibido y oído y vívelo. Y 5, ¿y qué dice? ¿Qué dice? Y arrepiente. Lo más difícil para el final. Y arrepiéntete. ¿A quién va dirigido este mensaje? Al pastor y a la iglesia. Arrepentimiento en el griego metaneo. El arrepentimiento genuino lleva cierto dolor por el pecado y es la decisión de cambiar de dirección. Es dar vuelta en la dirección opuesta. El arrepentimiento genuino es lo siguiente: yo voy en esta dirección y veo que al final del camino hay un precipicio. Mira, tú en tu razonamiento natural, ¿qué haces? Levante la mano el que sigue de largo. Fíjate, naturalmente es ilógico, ¿sí o no? ¿Quién seguiría de largo si al final del camino hay un precipicio? ¿Qué hacemos? Cambiamos de dirección, la dirección opuesta, nos alejamos del precipicio. Eso es metaneo. Es por esta razón que el verdadero cristiano, como característica número 1, vive en constante arrepentimiento. Porque mira, el Espíritu Santo de Dios nos confronta todos los días y nos guía a los principios bíblicos que van contra los principios humanos, pero nos lleva en pos de Cristo. En pos de Cristo. Por eso la Biblia dice que debemos de tener puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. El arrepentimiento es constante y genuino. Dice: y arrepiéntete, pues si no velas, si no te ocupas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Como llegó Ciro, quien tomó la ciudad por el descuido, como vino el terremoto, destruyó la ciudad en un momento. Acá el texto no está hablando de la segunda venida ni del arrebatamiento, como leemos en otros textos respecto a venir como ladrón. Está hablando de una visitación de juicio repentino si no se arrepienten. Por eso dice: pues si no velas, si no te ocupas, si no pones atención en lo que te dije antes y lo haces, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Como Cristo vendrá, dice la Biblia, sin aviso. Pero en este texto está hablando que Él vendrá con su juicio sobre la iglesia si no se arrepiente. Dice: mi juicio vendrá en el momento en que tú no lo esperas, como un ladrón que espera el momento preciso de descuido para atacar. Como fue la ciudad, así será la iglesia. 3:4 de Apocalipsis. Y eso es lo más increíble. En una iglesia muerta, fíjate lo que aún queda en la iglesia muerta. Pero tienes unas pocas personas. Y aquí a todos nos brillan los ojos, ¿no? Ay, esos somos. La luz vino a la gente, dice la Biblia, y la gente amó más las tinieblas que la luz. Por eso Jesús dijo: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Se acuerdan cuando vino la destrucción en los días de Noé? Cuando vino la destrucción en los días de Lot, la gente no creía. La gente pensaba que era un tiempo perdido el arrepentirse y buscar de Dios. Dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis, remanente, que no han manchado sus vestiduras. Yo en mis anotaciones puse: esto es como un bálsamo. Habían algunos que sí habían nacido de nuevo, que habían lavado sus ropas en la sangre de Cristo, no se habían mezclado con el mundo, personas que caminaban de la mano del Señor en medio de una iglesia muerta. Dice: y andarán conmigo en vestiduras blancas. Está hablando de la eternidad, estarán conmigo por la eternidad. Dice: porque son dignas. Y eso es impresionante. En una misma congregación, parte de esta andaba con el Señor en vestiduras blancas, símbolo de santidad y pureza y salvación, y otro grupo nunca verá al Señor ni su reino, si no se arrepienten. ¿Qué salva entonces? ¿Te salva ir a una iglesia?
Decir ser cristiano, conocerte algunos textos. Es más, mira, ni siquiera si asistes a una iglesia viva significa que estás vivo. Porque incluso en las iglesias de sana doctrina hay falsos hermanos. Aquí vemos dos grupos dentro de la iglesia, obedientes y desobedientes a la palabra de Dios. Pero, ¿cómo identificamos a uno de otro? Yo he aprendido algo estos últimos años. ¿Sabes qué es? No son dones, no es lo que la gente alardea, no es lo que la gente dice, no son las habilidades, no es la oratoria, no es la capacidad de hablar, no es la capacidad de dar un mensaje ni de estudiar. ¿Sabes lo que es? El carácter. El carácter. El carácter muestra quién es de Dios y quién no. Hay personas que todo lo cuestionan. ¿Tú crees que eso es de Dios? Y no estoy hablando que cuestionar sea malo, es bueno, pero en sabiduría. Hay personas que tú les convocas a hacer algo y dicen, no, no quiero. Eso es de Dios. Mira, eso es guiado por el Espíritu Santo. Es carácter. ¿Qué carácter tiene un nacido de nuevo? Tiene paz que trasciende todo entendimiento. Tiene gozo en medio de la dificultad. Vive con ausencia de temor. Tiene claridad respecto a la voluntad de Dios. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios? El que ha nacido de nuevo la entiende. Es que tú seas más como Cristo. La voluntad de Dios no es que tengas otra casa, otro auto, seas pastor, seas obispo, arzobispo, papa. La voluntad de Dios no es que tengas más ni un mejor trabajo ni que hagas cosas. La voluntad de Dios es que tú seas más como Cristo. ¿Y sabes cuál es el problema del que no ha nacido de nuevo? No le es suficiente. Consideran que eso no es suficiente. Esa es la voluntad de Dios para mí. Pero si por mí me profetizaron de niño, me dijeron que iba a hacer cosas, que iba a viajar por el mundo, que iba a hacer 1000 cosas. El que no ha nacido de nuevo siente insuficiente que la voluntad de Dios sea ser más como Cristo. Por eso analiza tu vida. ¿Cuál crees para ti que es la voluntad de Dios? El carácter muestra que tiene un deseo de leer y guardar, vivir la palabra de Dios. Tiene deseos de orar, no está exento de adversidades, de oposición, siempre. Y todo el que ha nacido de nuevo tiene oposición. Tiene la habilidad para amar a su hermano y la capacidad para perdonar a otros. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Fíjate, este término a veces está mal usado, porque ¿quién es digno ante Dios? Nadie. Dice Dios, son dignos ante mí, pero en realidad el ser humano no es digno ante Dios. Simplemente es porque la santidad de Cristo cubre mi vida. Yo no soy digno por mis obras, soy digno por Cristo. No soy digno por mis obras, ni mi carácter, ni mis acciones, ni mi manera de vivir. No es así. Dios no va a ver mi vida para decirme que soy o no soy salvo. Dios en su gracia nos ha salvado y somos dignos por los méritos de Jesús. 5. El que venciere, el que nace de nuevo, será vestido de vestiduras blancas. Fíjate, ya hay un grupo con vestiduras blancas, salvos en medio de la iglesia. Pero ahora dice el que se arrepiente, el que nace de nuevo, será vestido de vestiduras blancas, de santidad, de pureza para habitar con Dios. Y no borraré su nombre del libro de la vida. El verdadero arrepentimiento es garantía de salvación. Dice la Biblia que Cristo nos salvó una vez y para siempre. Y aquí hay un error de contexto en este versículo. Pero hay que ir a la historia para entender de qué se trata. Mira, en Grecia, si tú cometías un delito grave, tu familia iba al registro civil y ¿sabes lo que hacía? Borraba tu nombre de su familia. Lo borraban. Te borraban de los libros para que ellos como familia no tuvieran registro de ti, de lo que hiciste en la sociedad, de la maldad que hiciste. Te desaparecían de los registros, es más, no existías. Cristo nos habla que por su muerte Él nos dio vida y el pecado más terrible que hayamos cometido no borrará nuestro nombre.
Él nos perdonó, dice la Biblia, todos nuestros pecados. Wow, por la gracia de Jesús somos salvos. Él nos dio vida y por su gracia nos ha dado salvación, vida eterna en Cristo Jesús. Por eso nuestro nombre, el que ha nacido de nuevo, es imborrable. Dice: y confesaré su nombre delante de mi Padre, le reconoceré delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y yo les voy a leer un texto que considero increíble para el salvo y terrible para el inconverso. Mateo 10, 32 y 33. Y deje ahí un dedito en Apocalipsis 3, 6. Mateo 10, 32. Dice: a cualquiera pues que me confiese, y esto en el original significa con su vida, fíjate, no con sus palabras, con su vida. A cualquiera pues que me confiese con su vida delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero, y a cualquiera que me niegue con su vida delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Wow, aquí está la dicha misma y el horror, la bendición y el terror, el amor de Dios y sus juicios, en dos textos. Jesús diciendo la verdad a todos. El que confiesa con su vida que Cristo es el Señor, dice: yo le confesaré delante de mi Padre. Este es mío, Señor. Él es mío, ella es mía. Pero el que le niegue con su vida, dice: yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Por último, Apocalipsis 3, 6 termina diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Orejas tenemos todos, oídos. Te digo algo, hermano, el ver esta iglesia debería de movernos velozmente para volvernos a Dios. Vivimos en medio de una sociedad cristiana tan conformista, tan carente de humildad, de verdadera humildad, porque hay muchos cristianos que dicen: yo soy tan humilde, hablan suavecito. Esa no es la humildad. Tan carentes del carácter de Cristo verdaderamente, tan carentes de Dios, pero tan seguros de su salvación, que eso refuerza lo que el texto habla. Señor, mira todo lo que hicimos en tu nombre. ¿Qué les dice Jesús? No te conozco. Es más, hacedor de maldad. La intención con la que hacías las cosas era para ti, no para mí. Es el momento de entender que Dios nos habla de que la iglesia muerta terminó con una ciudad destruida y desaparecida. Esos son los vestigios de Sardis. Y de la iglesia tampoco se supo más. Sin lugar a dudas, los que Jesús les dijo: ese puñado de salvos está con el Señor. Pero es probable que la iglesia no se haya arrepentido. ¿A qué nos llama Dios a ti y a mí? Mira, pon tu vida a la luz de la palabra de Dios. Cuida tu área débil, tu carácter, tus pensamientos, tus gustos personales, lo que has oído, lo que la gente dice de ti. Cuida tus áreas débiles. Por ahí Satanás, mira, tiene escaladores profesionales. Y lo único que quiere es llenar tu corazón y apartarte de la verdad de Dios. Es más, puedes venir a la iglesia, pero tu corazón está lejos de Dios. ¿Sabes a qué nos llama a Dios? No tan solo a asistir fielmente porque nos hace bien, sino que volcar nuestro corazón a los pies de Cristo y reconocernos faltos. Hermanos, mira, ninguno de nosotros llegó a la perfección en Dios. Todos necesitamos de Dios. Todos somos carentes de Dios.
en distintas áreas de la vida. Aquí no hay uno más tentado que otro. Dice la Biblia que Dios a todos va a permitir que seamos tentados. Y Él no va a enviar tentación que no supere nuestra condición. Y dice que juntamente con la tentación, ¿qué nos va a dar Él? La salida para que podamos, dice, resistir. ¿O te sientes más tentado que otro? ¿Te sientes peor que otro? No, todos nosotros vivimos vidas que nos llevan al dulce y al agradable, a estar felices y tristes. Pero si tenemos a Cristo como el sostén de nuestra vida, podremos vivir, no sobrevivir, podremos vivir porque viviremos para Él. Qué gran ejemplo Sardis. Dice que está viva, pero estaba muerta. Pero no está todo perdido. Dios te da una oportunidad de arrepentimiento, así como a ti y a mí el día de hoy. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por lo que tú has hecho con nosotros, en nosotros, por esas increíbles cartas, Señor, que tú das a tu iglesia, donde nos llevas y nos guías a ver nuestra vida, Señor, bajo el verdadero sentido, a darnos cuenta, Señor, cuánto tenemos de ti en nosotros y cuánto hay de nosotros en nosotros. A veces estamos llenos y saciados solo de nuestro ego y nuestra vida humana, creyendo que es vida espiritual, pero estamos a veces muy perdidos. Ayúdanos, Señor. Y a quien tenga un corazón humilde, Señor, toca su corazón, su vida. Guíale al arrepentimiento, Señor. A que te busquemos. Guíanos, Señor, a buscarte, a honrarte, a bendecirte, a doblegar nuestras rodillas y entender cuánto te necesitamos. Por eso te agradecemos por todo lo que has hecho, con todo nuestro corazón. Y ayúdanos, Señor. Y gracias porque así como a Sardis, con nosotros has extendido tu misericordia una vez más. Y nos permites arrepentirnos, Señor, para volvernos a ti. Te damos gracias a través de Jesús. Amén.